Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. ¿Cómo se encuentran todos ustedes en esta bella tarde, noche, mañana, a la hora que vayan a ver este programa? Una semana muy bendecida en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué muy bendecida? Porque estamos vivos. Y desde que estemos vivos ya hay que darle la gloria y la honra al Señor que nos regala una semana más. El agradecimiento total para el Señor porque siempre se lo he dicho, nada merecemos, pero el Señor nos ha dado mucho y nos sigue dando. Y por eso tenemos que estar agradecidos 100% por cada cosa que el Señor hace por nosotros. Entonces, espero que hayan estado muy bien, en salud, si las cosas han salido bien esta semana, a esta será una mejor. Los desiertos no son para siempre, las dificultades no son eternas y el Señor Jesús sabe cada una de las cosas que nosotros pasamos y Él siempre está a nuestro lado si confiamos en Él, desde luego. Entonces vamos a orar para dar comienzo a nuestro programa el día de hoy y que sea el Señor hablando. Bueno, bendito y eterno Dios, sublime Rey, te damos gracias, Padre amado. Gracias por una nueva semana, gracias por un nuevo tiempo de compartir tu palabra, Señor, de poder escucharte, de poder estudiarte, de poder aprender, Señor Jesús. Sean nuestros oídos atentos a tu palabra, Señor, para poder comprender y entender, guardar y edificar cada cosa que tú nos estás queriendo enseñar. Háblanos, Señor, para nosotros escuchar y nosotros estar prestos a aprender cada día más de tu palabra. Bendito Señor, te damos gracias. Amén y amén. Y amén. Eh, Antes de dar el título, quiero dar un preámbulo y es que muchas veces en estos tiempos, no sé si a ustedes ha ocurrido, pero a mí sí, es que he conocido mucha gente que ha buscado de Dios. En algunos casos le han entregado su vida a Dios también, pero de un momento a otro se van. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo que se alejara de creerle a Dios por volver a vivir su vida? Ese es el tema que vamos a tocar hoy día. El título del programa es ¿por qué nos vamos y cómo Dios nos espera? Se los he dicho muchas veces y es que cuando uno conoce a Dios ya es difícil que uno vuelva a ser el mismo. Ya cuando uno decide entablar una relación con el Señor y quizás entregarle la vida a Dios, es muy difícil que uno vuelva atrás a hacer lo que era antes. Y si quizás intenta volver a hacerlo, ya se va a dar cuenta uno que uno ya no es capaz de hacer lo que hacía antes. Porque cuando usted conoce a Jesús, su vida no vuelve a ser igual. Y ya es imposible volver atrás a hacer lo que uno era antes. Usted lo puede ir a hacer, pero se va a sentir mal, con toda seguridad. Entonces ese es el título, ¿por qué nos vamos y cómo Dios nos espera? Y para eso hay una parte, vamos a tocar varias, pero el central está en Lucas, algo muy conocido, lo hemos leído en cualquier parte, nos lo han enseñado, y está en Lucas 15, del versículo 11 al 24, y es la parábola del hijo pródigo. Voy a leerla y ya de ahí entramos en contexto. Entonces, dice el 11, también dijo, el Señor Jesús está hablando ahí, cuando dice también dijo, es el Señor Jesús que está dando la palabra. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de la provincia, apartada de allí, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de sus ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, cuánto jornalero en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello, y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta es la parábola del hijo pródigo, que es muy conocida, pues les decía que eso nos lo han enseñado mucho, y es una parábola que dijo el Señor Jesús a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba en ese momento para explicarles acerca de este tema que nosotros vamos a hablar hoy. Entonces, nos alejamos, nosotros nos podemos alejar de Dios. El hijo pródigo es la parábola del hijo que le pide a su papá la herencia en vida y sale y se va, la despilfarra y luego tiene que volver, pero el papá lo recibe bien. Ese es un resumen, así es lo que nos narra esto que acaba de leer. Entonces aquí viene algo, el por qué nos alejamos nosotros de Dios. ¿Por qué? Nos podemos alejar por cansancio. El cansancio nos puede alejar de Dios. Por seducción, porque el mundo seduce con todas las cosas que tiene. O por dolor, por la pérdida, por cosas que nos hagan doler. Por eso nos podemos alejar. Pero es que somos nosotros los que nos alejamos. Pero el Señor Jesús nunca deja de mirar el camino por el que usted y yo vamos. Nunca. El Señor Jesús siempre va a estar ahí para mirarnos y esperando, así como el padre de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo pensó que el papá le iba a rechazar, que el padre le iba a rechazar, y por el contrario el padre, cuando lo vio a lo lejos, sabía que era el hijo y salió a abrazarlo, a recibirlo y a volverlo a vestir, a volverle a poner, porque seguía siendo hijo. El error que cometemos muchos, y digo cometemos en términos generales hablando de la humanidad como tal, es que cuando le fallamos a Dios conociéndolo, creemos que ya no tenemos entrada más con Dios, y no es así. No es así, el Señor siempre nos va a recibir. Entonces vamos a ver unos puntos que nos reflejan acerca de lo que estamos, de lo que el mismo título que tenemos para este programa. ¿Por qué nos vamos? ¿Por qué nos vamos nosotros de Dios? ¿Cuál es el motivo para que nosotros vamos de Dios? Entonces uno de ellos es el desánimo. El desánimo es esa puerta silenciosa por donde nos vamos yendo. Nosotros nos desanimamos. Nos podemos desanimar porque no vemos reflejado lo que le pedimos a Dios. Nos desanimamos porque somos inmediatistas muchas veces y queremos las cosas ya. Por eso nos podemos desanimar. Entonces, en Primera de Reyes 19:4, esa parte nos cuenta, pero ese versículo solo dice, Elías dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pero Elías está desanimado ahí después de una gran victoria que tuvo contra los reyes, contra los dioses de Baal, los dioses paganos de Baal. Él mata un montón, y después de eso una mujer viene, lo amenaza. Elías tiene miedo, empieza a huir y se desanima, y llega un momento en el que en este versículo 19:4, capítulo 19, verso 4 de Primera de Reyes, del primer libro de Reyes, dice Elías: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Elías era un profeta. Y llegó a ese punto de tener ese desánimo de no querer vivir más. Aquí yo me quiero detener. Hoy en día
los que tienen la edad mía y un poco más, 50, 60, pueden dar fe de que 40 años atrás, sí, había gente que se mataba, se suicidaba. Pero hoy en día es algo que se ha vuelto casi que pandémico. O sea, la gente ha buscado la mejor salida es quitarse la vida. Y es por el desánimo. Pero el desánimo viene cuando dentro de usted y dentro de mí, dentro de la humanidad no está Jesús. Porque mientras Cristo esté en nuestras vidas, el desánimo no va a llegar. Porque nosotros vamos a sabernos gozar con lo mucho, con lo poco o con nada. Porque nuestro gozo y nuestra felicidad no depende de lo que tengamos, de lo que nos rodea, de lo que comamos, de lo que vistamos. No. Nuestro gozo viene de tener a Cristo en nuestro corazón. Usted puede tener a Cristo en el corazón y no tener nada para comer. Y usted se goza en la presencia de Él. Porque usted y yo sabemos que Él va a suplir lo que hoy nos falta. Lo que hoy estemos pasando es temporal, no es eterno. Pero si usted no lo cree y no deja que Cristo entre y sea el que le dé el gozo, la paz, la tranquilidad, la calma, entonces eso sí se puede convertir eterno y ahí sí puede venir el desánimo. Y ese desánimo puede pasar lo mismo que pasó con Elías, querer desear hasta la muerte. Por eso Elías se quería dejar morir. Eso es lo que pasaba. Y vamos a ver qué es un desánimo espiritual. ¿Qué es el desánimo espiritual? El desánimo espiritual no es dejar de creer, porque uno aún desanimado cree. Y dice la Escritura, aún el diablo cree. Entonces uno puede creer, sigue creyendo. Pero ¿sabe qué es el desánimo? No es dejar de creer, es dejar de pelear. Es dejar de pelear. Es dejar de luchar, porque llega la adversidad. Es cuando el desánimo espiritual es cuando orar pesa. Cuando usted no saca tiempo para orar, porque no le da, como los animalitos. Se levanta sin orar y darle gracias a Dios y así mismo se acuesta. Y en el día ni se acuerda. Entonces ahí el desánimo espiritual es cuando el orar pesa. Cuando la Biblia aburre. ¿Qué voy a leer yo la palabra? ¿Qué es? Eso es para locos, es para evangélicos. Yo que voy a leer la Biblia, que poco de cosas me enloquezco, porque eso es lo que cree la gente. Y lo otro, congregarse cansa. ¿Qué voy a ir yo a una iglesia? ¿A qué? A la plata de pastorea, que si no pierdo plata, que ya había chismos, que no hay que. Ese es el cansancio espiritual. El cansancio espiritual no es dejar de creer, es dejar de pelear, como le dije. Es cuando orar le pesa a uno, cuando leer la Biblia aburre y cuando congregarse cansa. Ahí llega el cansancio espiritual. Y cuando llega ese cansancio espiritual, es cuando uno empieza a tomar las peores decisiones. Porque usted empieza a tomar las decisiones de manera humana, de manera en las que usted cree, en las que usted puede, en las que yo hago, en las que yo decido, en las que yo sé, en las que yo soy dueño, en las que yo soy autónomo, en las que yo creo, en las que yo me las sé todas, en las que yo. Empieza el ego a jugarnos esa mala pasada y hacemos a nuestra manera, sin la voluntad de Dios. Y ahí es donde nos equivocamos. Porque en vez de salir adelante, lo que estamos es abriendo, socavando más y abriendo más el hueco. Entonces, ¿por qué llega? ¿Por qué llega ese desánimo espiritual? Uno, el cansancio. ¿Cómo que el cansancio? Sí, porque uno llega y da, sirve, lucha. Y un momento a otro uno siente que quedó vacío, cansado. Señor, yo ya he hecho todo esto y nada cambia. Señor,
he esperado tanto tiempo y todo sigue igual. Señor, es que mi esposo no cambia, es que mi esposa sigue igual, es que mis hijos se rebelaron. Yo te oro y se cansa. Y nos cansamos porque el tiempo que Dios se toma para hacer lo que Él quiere hacer no es el mismo que el que nosotros deseamos. Nosotros desearíamos que fuera ya, pero Dios se toma el tiempo que Él sabe que es necesario. Y nosotros nos cansamos por eso. Elías fue y luchó, mató a los profetas, a los dioses, y llega una mujer y la amenaza de muerte. Vino el cansancio en Elías, el desánimo, ya no daba más. Perdón. Entonces uno queda como vacío. Lo otro, ¿por qué llega? Por la decepción. Ora uno y nada pasa. Y usted se decepciona. Entonces, ¿para qué oro? Yo, ¿para qué oro si nada pasa? Y todo sigue igual y peor. Eso pasa. Espera uno y no llega. Perdón. Espera uno y no llega nada. Tú no se decepciona. ¿A qué Dios le estoy creyendo yo? Piensa mucha gente. Si cuando yo estaba haciendo las cosas y no conocía a Dios me iba mejor y no tenía que estar esperando nada porque yo lo conseguí, yo lo hacía. Volvemos al ego. ¿Va? Lo que dice Proverbios 13:12. Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero la esperanza siempre va a estar. ¿Cuál es su esperanza? La mía es saber que hay un Cristo que vive, que no está muerto, no murió en esa cruz, sino que vive, que está acá, y con el que si yo hago las cosas conforme a su voluntad voy a alcanzar una vida eterna en Él, porque Él prometió que tenía morada para nosotros allá. Esa es esperanza. Entonces puede llegar por cansancio, por decepción. Y 3, porque puede llegar ese desánimo espiritual por un pecado no tratado. El Salmo 32, 3 y 4 dijo David lo vivió y dijo así: mientras callé se envejecieron mis huesos, porque tu mano se agravó sobre mí. Yo no sé usted qué pueda tener oculto, qué pecado, pero si lo tiene, ojalá no. Confiéseselo al Señor. Perfectos no somos, no hay ni uno perfecto, ni uno. Todos pecamos y por eso estamos destituidos del trono de Dios, pero el Señor viene, muere por nosotros y su gracia bendita nos ayuda a poder alcanzar misericordia. Pero eso no quita que nosotros no tengamos todavía pecados. Hay pecados que usted tiene, que todos tenemos, y que no es necesario que me los diga a mí ni que yo los diga a ustedes, pero sí al Señor. Entonces, ese pecado no tratado hace que espiritualmente usted mengue o merme. Entonces tiene que ir a los pies del Señor en oración, en intimidad con Él, con toda la honestidad, y decirle al Señor: usted en qué está fallando. Puede que su esposa, sus hijos, su hermano, su mamá, su papá, su pastor, el que sea, no sepa, pero Dios sí sabe. Y aunque Dios lo sabe todo, a Él le agrada que como un hijo nosotros le reconozcamos a Él en qué estamos fallando. Ah, no, Freddy, pero es que yo no, hermano, yo no tengo problema, yo soy no me faltan sino las alas, seguro. Usted no habla del prójimo, usted no le tiene rabia o bronca a cualquier persona, usted no es una persona y se quiere condenar y ay, que porque Dios no la lleva, eso es pecado. Y es un pecado que quizás a lo mejor usted no ha dicho. Está deseando a la mujer o el hombre
lo que sea de otra persona, eso es pecado. Sigue diciendo mentiras sin necesidad, eso es pecado. Sigue teniendo avaricia, ganar más, tener más aunque ya tiene, seguir teniendo y matando, eso es también. Los ahora no heredarán el reino de los cielos. Es que no hay un nivel de pecado más alto que el otro. El mentiroso y el homicida están en la misma línea de pecado. Entonces de ahí para allá empiece a ver si usted tiene cualquier pecado oculto. Y si lo hay que confesárselo al Señor. Porque si no, hace como dice David. Mientras callé se envejecieron mis huesos. David sentía que se le envejecían los huesos por callar y no decir lo que estaba oculto. El enemigo no siempre lo tienta a uno con un pecado grande. No. A veces el enemigo solo logra una cosa para un desánimo espiritual, que usted se canse de hacer el bien. Y Gálatas, Pablo lo dice en 6.9, nunca 6.9, no nos cansemos de hacer el bien. Entonces, el desánimo no siempre llega porque llega un pecado muy grande, a veces es porque usted se cansa de hacer el bien. Y usted se cansa de hacer el bien porque usted hace el bien y otra persona no le reconoció, o usted le hizo el bien y después vio que esa persona obró una manera. Eso no le puede importar a usted. Es que usted hace el bien no para que lo agradezcan, no para que el otro cambie y se vuelva mejor persona, o sea, santo, ojalá fuera así. Usted hace el bien porque es que es lo que Dios le manda a uno a hacer el bien. Y eso es lo que le agrada a Dios. Y no nos podemos cansar de hacer el bien. Entonces hay gente que no, que es que a uno lo dañan, a usted no lo dañan. Si la gente no recibió de la manera adecuada, eso es problema de ellos que dañaron la bendición, pero sigue siendo su bendición porque usted la dio con una convicción y con un corazón. Entonces no nos podemos cansar de hacer el bien. Pero es que esa persona no sale de la droga y sigue ahí. Usted hágale el bien. Es que usted, ¿quién dijo a usted que usted cambiaba gente? ¿Quién? ¿Quién dijo que nosotros cambiamos a la gente? ¿Quién? Dígame, ¿quién en qué parte dice que nosotros cambiamos? El único que cambia es Dios. El único que tiene el poder para cambiar a las personas es Dios. Nosotros lo único que tenemos para hacer es predicar y llevar la palabra de Dios, no más, y hacer el bien. Eso es lo que nosotros. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces al prójimo hay que amarlo y hacerle el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque cuando nos cansemos de hacer el bien, entonces ahí cuando llega el desánimo espiritual, yo, ¿para qué va a hacer eso? Pura palabrería barata, que haga el bien y que no sé qué, yo en lo mío, y entonces me vuelvo una persona cerrada, ensimismada, que solo pienso en mí, yo, para mí, yo voy a comprar, yo voy a hacer, yo, egoísta, ahí nos volvemos en eso. Entonces, acá viene una pregunta. En algún momento uno llega a estar desanimado, o es que ya uno se acostumbra a vivir lejos de la presencia de Dios, porque esas son dos cosas diferentes. Una cosa es que usted se desanime, que nos puede pasar, pero otra cosa es que nos vamos a vivir lejos de la presencia de Dios. Acuérdense lo que hablábamos programas atrás, cuando hablábamos de Jonás, que se fue a vivir lejos, se fue lejos de la presencia de Dios. Eso es cuando me dicen, una cosa es desanimarse y otra cosa es querer huir de la presencia de Dios. Entonces, ¿en qué estamos ahí? El desánimo no avisa cuando se vuelve distancia. Y lo que empieza en desánimo, tarde que temprano, más temprano que tarde, se vuelve en una distancia con el Señor Jesús. Ten mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, porque eso sí nos aleja. 2. ¿Por qué nos alejamos? 2. Porque cambiamos a Dios por las corrientes de este mundo. Porque cambiamos a Dios por las corrientes de este mundo. Va lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Va lo que dice tan interesante. No améis al mundo ni las cosas de este mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Nos desanimamos, nos alejamos, porque cambiamos a Dios por las corrientes de este mundo. Y vea lo que nos está diciendo Juan. No amemos las cosas de este mundo. No podemos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria en la vida, porque todo eso no proviene de Dios. Nada de eso proviene de Dios.
son de este mundo. Hay que tenerlo claro. Cuando nos matamos por hacerle caso a las corrientes de este mundo. El hijo pródigo no se fue odiando al padre. En la historia del hijo pródigo que leímos, él no se fue odiando al padre. Él se fue buscando una nueva vida de bacanería, o no. Deme la herencia a mi hijo, que yo veré qué hago. Me la gasto en vida, pero yo me voy. Deme la herencia que me fui. Él no se fue odiando al papá. No. Él no odiaba a su papá. Él quería era una vida que el mundo le ofrecía. El mundo mentiroso nos ofrece una vida de mentiras. Cuando usted cree que lo sacia todo el dinero, el placer, el lujo, la vanagloria, todo eso, las mujeres o los hombres, en el caso de las mujeres, lo que sea, la droga, el alcohol, los vicios, eso ofrece el mundo. Y hay mucha gente que se va detrás de esa corriente. Se va detrás de esa corriente. El hijo pródigo se fue detrás de la corriente, no odiando al padre, se fue detrás de la corriente. Y cuando usted se va detrás de las corrientes, el mundo le ofrece tres ofertas. Una, un placer inmediato. El mundo placer inmediato. El joven rico el hijo pródigo que dijo, dame la herencia. ¿Por qué? Porque él creía que con el dinero él iba a hacer una vida y no iba a necesitar más a su papá. No iba a necesitar más a su papá. El mundo promete gozo, ¿sí? Sin proceso. Venga, que en el mundo usted alegría, aquí no necesita que ir allá a la iglesia, que arrodillarse y que orarle a mi Dios, que mi Dios, aquí en el mundo, aquí está la alegría, eso es vea, de una, de inmediato. Eso es lo que el mundo promete. Eso es lo que el mundo promete. ¿Sabe a quién le prometió eso? A un gran hombre de la Biblia, Moisés. Hebreos 11:25 nos dice eso. Y Moisés rechazó los deleites temporales del pecado. El mundo se los ofreció a Moisés, pero Moisés los rechazó. Y eso tenemos que hacer nosotros, porque el mundo nos va a ofrecer esos deleites, siempre. Pero usted y yo tenemos que rechazarlos. Tenemos que rechazarlos, porque si los aceptamos, nos alejamos. Nos alejamos de Dios. Cada día más. De las ofertas del mundo, la una, un placer inmediato, la dos, una libertad falsa. El mundo ofrece libertad. No es libertad, es libertinaje. La libertad está en Cristo Jesús. En el mundo hay libertinaje, esclavitud. ¿Esclavo a qué? A lo del mundo. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Se fue lejos. Él pensaba que esa era la libertad, y se lejos. Hoy libre de la casa de mi papá y me voy. Se fue lejos. Lejos de la casa, lejos de las reglas. ¿Pero a dónde terminó? Apacentando cerdos. Esclavo. No hay libertad. El mundo no ofrece libertad. El mundo ofrece libertinaje, que es diferente. Juan 8:34 dice, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. El mundo no ofrece libertad. El mundo ofrece libertinaje, esclavitud. El ser humano en el mundo, en este mundo caído, dominado por el enemigo, se convierte en esclavos de sus vicios, de sus caprichos, de sus egos. Y cuando usted es esclavo, no es libre. Así crean que son libres, no son libres. Esa es la falsa libertad que ofrece el mundo. Y que mucha gente le cree, desafortunadamente. Desafortunadamente. Y lo tercero que ofrece el mundo es una identidad prestada. Es una identidad prestada. El hijo pródigo, cuando pidió la plata, se fue y era el bacán, el que gastaba. Pues para el mundo, no, ese es el que gasta. Ese es el que tiene. Ese es el bacán. Ese es el que todo lo puede. Ese es el chacho de la película. Es una entidad prestada. Prestada.
Pero cuando llegó a la posilga a apacentar cerdos, ¿quién era? Para el mundo, nadie. Porque es que el mundo lo que necesitaba era lo que usted tenía, no de usted. El mundo no necesita muchas veces de lo que nosotros somos, sino de lo que tenemos. Eso es lo que el mundo necesita y lo que el mundo quiere. Y cuando el hijo pródigo llegó allá, era nadie. ¿Perdió qué? Nombre, ropa y dignidad. Perdió todo. Eso es lo que el mundo hace. Cuando ya usted no es nadie y nadie es nadie, pierde todo. Seguir las corrientes de este mundo es muy peligroso. Y es muy fácil seguirlas para alejarnos de Dios. Por eso nos alejamos de Dios. Por eso nos alejamos de Dios. Corrientes que hay en la vida antes y que uno no la ve. Se la voy a decir de pronto. Netflix antes que leer la Biblia. Instagram antes que ir a orar. Trabajo antes que congregarme en la iglesia. Y no parecen malas. No estoy diciendo que sean malas. Pero cuando usted las antepone a las cosas que le estaba acabando de decir, sí son malas hasta que te dejan vacío. Sin nada. Como así vacío? Yo tengo plata, vacío. Usted puede tener toda la plata del mundo, pues si no tiene a Jesús no tiene a nadie. No tiene nada. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, no tiene nada. Por mucho dinero que tenga. Puede ser multimillonario en dinero, pues si no tiene a Jesús no tiene nada. Y estas cositas son las que van permeando a que uno se vaya quedando sin Él. Cuando usted pasa más tiempo pegado, que de orar, que de buscar la presencia de Dios, que darle gracias a Él por todo. ¿Cuál Dios? Si yo sin Dios puedo. Bueno, ahí es que eso pasa. Nadie se aleja de Dios diciendo, voy a ir a acabar con mi vida. Ninguno. No conozco el primero que haya dicho eso. ¿Sabe cómo se aleja? Eso es solo un ratico, yo lo manejo, yo lo controlo. Yo manejo eso, yo a la fiesta no para nada, eso es esa gente, yo no. Solo un ratico. Pero guardes esta frase, ¿sabe cuál es el problema? Que el mundo cobra muy caro lo que ofrece gratis. El mundo cobra muy caro lo que ofrece gratis. Lo cobra con la vida y la vida espiritual. Cobra muy caro lo que el mundo ofrece gratis. Que esto es bacano, que usted aquí no tiene que sacrificarse por nada, que lo que usted haga, mi hijo, y usted sale. El mundo cobra muy caro lo que ofrece gratis. No se le olvide eso. Vamos con lo tercero, de por qué nos alejamos del Señor. El sufrimiento. El sufrimiento nos aleja. El sufrimiento nos aleja. Pero ese sufrimiento nos puede alejar, pero también nos hace regresar a casa. En Lucas, en el que leamos ahorita 15:17 dice, y volviendo en sí, ¿quién volvió en sí? El hijo pródigo. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Yo tengo una frase, y es que la buena vida cansa y la mala amansa. La mala vida amansa. ¿Amansa es qué? Que lo hace uno como recapacitar y lo hace uno volver dócil. El hijo pródigo, al verse comiendo algarrobos casi, lidiando con cerdos, se acordó, recapacitó. O sea, le tocó sufrir para poder tomar conciencia de lo que había dejado. Y yo me vuelvo cuando mi papá. Así sea que me ponga a trabajar en lo que sea, pero yo
yo creo que estoy mejor allá que acá. Recapacitó. Entonces, Dios usa el dolor, el sufrimiento, Dios lo usa, Él no lo causa. A veces el sufrimiento lo buscamos nosotros y Dios lo usa para poder volver a traernos a sus pies. El padre del hijo pródigo no mandó el hambre, no, Él no lo mandó. Pero el hambre sí hizo pensar al hijo pródigo. ¿Sí? El padre no le mandó hambre al hijo. De hecho, yo creo que el papá oraba todos los días porque su hijo estuviera bien. Pero el hambre que llegó al hijo pródigo lo hizo pensar y recapacitar. A veces cuando llegan las tribulaciones, las necesidades, la enfermedad, lo que sea, nos hace recapacitar para volver otra vez a eso, de donde no teníamos que habernos alejado. Entonces el sufrimiento nos puede alejar de Dios en algún momento porque uno dice, he sufrido tanto que Dios ni que nada, o el mismo sufrimiento lo puede traer a uno a los pies del Señor nuevamente. Son las dos cosas. El Salmo 119, 67 dice, antes que yo fuera humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. Qué bonito, ¿no? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Hay que guardar la palabra del Señor. Tres cosas que pasan en la posilga comparado con lo del hijo pródigo. Uno toca fondo. Se acaba el dinero, los amigos y la fuerza. Tocó fondo. En la posilga uno toca fondo. Yo siempre digo a son no de vanagloria, sino de realidad. Yo no toqué fondo. Porque cuando dicen tocar fondo es llegar al último. Yo siempre digo, yo no toqué fondo, yo llegué al fondo, abrí un hueco y seguí más para abajo. Y así hay muchos que han pasado eso. Entonces se toca fondo, se recuerda la casa. Cuando uno está en la posilga recuerda la casa. ¿Qué hizo el hijo pródigo? En casa de mi padre, en casa de mi padre. Se le viene a uno a la memoria que Dios es misericordioso y siempre nos va a perdonar. Y 3, decidir volver. El hijo pródigo dijo, me levantaré e iré, regresar. El arrepentimiento es levantarse y volver, no solo llorar. Yo estoy arrepentido y lloro. Vuelva, regrese, busque al Señor, busque al Padre Celestial. Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos, siempre. El Señor Jesús su bondad es infinita y está esperando a que usted, yo o todos los que nos hemos alejado de Él en algún momento de la vida regresemos. Y Él ha sido tan bueno que nos ha recibido con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo recibió a su hijo. Entonces las cosas pasan en la posilga. A lo mejor hoy alguno esté comiendo algarrobas como el hijo pródigo. ¿Y qué es comer algarrobas? ¿O qué tipifica comer algarrobas? ¿Con qué se relaciona? Relaciones rotas, ansiedad, vacíos. Eso no es un castigo, es un despertador. Es un despertador. No es un castigo que uno esté pagando con él, es un despertador. ¿Para qué? ¿Para qué es un despertador? Para que usted abra los ojos. Cuando se ha despertado por la mañana, ¿usted qué hace? Se despierta y cae en cuenta. Eso es lo que pasa. Entonces cuando usted cae en cuenta, usted vuelve en sí, se levanta y va. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hay que arrepentirnos y volver. El Señor nos ama y mucho, mucho, mucho.
mucho que nos ama. Por nosotros a veces somos los que somos más descarriaditos, a veces no siempre. Y cuarto, ¿cómo nos recibe Dios a nosotros? Porque ese era el título del programa de hoy. El título del programa de hoy es ¿por qué nos vamos y cómo Dios nos espera? Entonces, el cuarto punto es cómo Dios nos recibe a nosotros. ¿Corriendo o condenándonos? ¿Usted qué cree? ¿Que Dios cómo lo recibe a uno cuando uno vuelve donde Él? ¿Lo recibe corriendo o condenándonos? Dios nunca nos condena. En Lucas 15:20 dice: y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Dios siempre nos recibe corriendo. Siempre. Dios siempre nos recibe. Él no nos condena. Él no juzga por lo que usted hizo. Lo juzga el mundo. El hombre lo juzga. Dios no. Puede ser lo que haya hecho. Yo por eso aprendí a no cargar con lo que me dicen. Que yo hice. Hice y deshice. Yo hice y deshice. Y razón tendrán los que me pueden decir: es que vos fuiste. Pero usted puede decir: pues es que a mí Dios ya me perdonó. Dios se reconcilió. Yo me reconcilié con Dios. Él me recibió. Él me abrazó. Me cambió la ropa. Me puso la cara. Me la limpió. Me cambió el cuerpo. Todo. El mundo me puede juzgar. Ves que el único juez que yo tengo se llama Jesucristo. Y Él me recibió con los brazos abiertos. No me condenó. Me perdonó. Y así hace con todos nosotros. Nos perdona. Entonces, Dios no lo espera a uno con un sermón. Él lo espera a uno con un abrazo. El Señor no le saca a usted la lista de pecados. Él toma ropa nueva, calzado nuevo y se lo pone y te hago nueva criatura. He aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todo queda atrás, todo lo que hay ahora son nuevos. Todo es nuevo, todo es nuevo. El Señor nos devuelve la identidad. ¿Cuál es la identidad, hijos de Dios? Sencillo. Hijo, no esclavo. Somos hijos, ya no somos esclavos del mundo. Esa es la identidad de nosotros. Nos da un nuevo vestido que es la dignidad. Nos vuelve personas dignas. Nos da calzado, que es ya no vivir con los cerdos. Es un calzado nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y Dios hace fiesta. El cielo celebra el regreso de uno cuando uno vuelve. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No se le olvide. Eso lo dice la Biblia. Y la vuelta de nosotros le da gozo a Dios y alegría. Volver. Hombre, uno solo, por uno solo que vuelva, que se arrepienta, que retome el camino de Dios. Uno solo. Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. Uno. Por un pecador que se arrepiente. Uno. Hay fiesta en los cielos. Dios siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Siempre. Siempre. Tal vez uno piensa que uno le falló mucho a Dios. Y que Dios va a tener en cuenta todo el pecado que usted hizo. Y que le va a contar a usted todo eso. No, Dios no lo hace. El padre del hijo pródigo no contó los días que su hijo estuvo fuera, contó los pasos para abrazarlo. Así es Dios. Así es Dios con nosotros. No cuenta todos los años que usted estuvo por allá haciendo locuras. O lo que usted sigue haciendo ahora sin buscarlo a Él, sin arrepentirse, sin ponerlo a Él por primero. Él no cuenta eso. Él cuenta los pasos cuando ya lo ve cerquita para abrazarlo. Eso es lo que el Señor ve. Ese es el Dios al que nosotros le creemos. Ese es el Dios al que yo le creo. Ese es el Dios al que yo amo. Ese es el Dios
que es bueno, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre. Siempre. Y terminamos con este versículo de Miqueas 7:18. Vea lo que dice. ¿Qué Dios? Es una pregunta. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, porque se deleita en misericordia? ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como nuestro Dios? No hay uno como Él. No lo hay. No lo hay. Que se deleite en darnos misericordia a nosotros. Tener misericordia de nosotros, que lo único que tenemos en la mente y en el corazón es de hacer la maldad. Y Él siempre queriendo buscarnos a nosotros para que estemos bien. ¿Qué Dios como nuestro Dios? No hay ninguno. ¿Por qué nos alejamos de Dios? Por eso es que hablamos. Pero más que querer seguir alejándonos es acercándonos a Dios. Acérquese a Dios. Acérquese a Dios. Reconcilie con el Señor. Confiese lo que está haciendo mal. Entréguele su vida al Señor. Camine con Él. Ore. Hable con Él. Póngalo primero en cualquier cosa. Primero que su esposa, que su esposo, que sus hijos, que sus hijas, que sus nietos, que sus nietos. Primero que todo. Él. Y usted se dará cuenta cómo la vida va a cambiar. El mundo tiene todos los placeres. Usted los puede, ahí están. Usted los puede ir a coger. Pero recuerde la parábola del hijo pródigo. Cuando se quedó solo, era nadie. El mundo no lo vino a buscar. El mundo no lo vino a parar. Pero el Padre sí. Amén. Vamos a orar para despedir este programa, esta buena palabra que el Señor nos regala. Que sea el Señor Jesús bendiciéndonos, guardándonos. Que sea el Señor Jesús acompañándonos siempre. Acompáñame a orar. Sublime y eterno Dios, gracias Padre por esta palabra, bendito Rey. Bendícenos, Señor, no permites que nos alejemos. No permita, Señor, que mantengamos lejos de ti. Haznos caer en cuenta, Señor, así como ese hijo pródigo, de levantarnos y decir: iré a la casa de mi Padre, lo buscaré y le pediré perdón. Así nosotros, Señor, cuando nos alejemos, te pidamos perdón de corazón y no queramos volver a fallarte ni a dejarte, Señor Jesús. Tú eres bueno y misericordioso para con nosotros, Padre, que aún fallándote, aún alejándonos, aún no queriendo tu presencia, Señor, tú sigues ahí guardándonos y esperándonos, Señor Jesús. Eres ese Padre bondadoso y misericordioso, ese Padre que murió por nosotros, Señor Jesús, para el perdón de nuestros pecados, y aún nosotros no somos capaces de valorar ese sacrificio, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tener tanta paciencia, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, por ayudarnos, Cristo, en todo, Señor Jesús. Gracias porque tu presencia siempre nos ha acompañado, Señor. Nosotros somos los que nos hemos ido para el mundo a hacer lo que no tenemos que hacer. Nos hemos dejado guiar por las corrientes de este mundo cuando sabemos que la única parte donde encontramos tranquilidad, paz, gozo es en ti, Señor Jesús. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Cristo Jesús, a mantenernos en ti. Ayúdanos, Señor, a saber que solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos si lejos de ti nada podemos hacer, Señor? Gracias te damos, Padre misericordioso. Acompaña a mis hermanos en esta semana, Señor Jesús. Que tu presencia esté con ellos en cada momento. Te damos gracias, Padre amado, por todo. Amén y amén. Y amén. El Señor Jesús los bendiga, los guarde. Si el Señor Jesús no ha venido, la próxima semana nos veremos en una nueva conexión Jesús, con una nueva porción de las Escrituras. Un abrazo bien grande. Si les quieren mucho, cuídense mucho. Un abrazo enorme. Chao, chao.